Demasiada inspiración. Nación. Anita María, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas ¿Cómo tardes, estás? Laurita. Gusto de verte. Muchas Otro día que es gracias. sábado por la tarde, aquí en Conversaciones para Inspirarte. Y el tema de hoy es... Bueno, el tema de hoy es ¿quiénes necesitan vivir inspirados e inspiradas? ¿Verdad? Así es que va a ser un ¿Y tema muy, no, quién un mejor para tema contar? apasionante, sobre todo en esta época del año que necesitamos cerrar con inspiración. Y mira, aquí está nuestro primer saludo del día, Juan Carlos, gusto de verla, dice. Bienvenido, Juan Carlos, gracias por Eso. estar aquí. Bueno, esta Bueno, entonces, conversación tiene que ver con el título de nuestras conversaciones para inspirarte, ¿ah? pues qué mejor, Anita, ya que estamos llegando al cierre de este año Imagínate. 2020. Hola, hola, Anita. Te perdí unos Hola, aquí segunditos, estoy. Anita. Sí, sí, Y lo último me que encuentro. dijiste, ¿lo puedes Y mira repetir? que yo estoy en mi casa. Sí, 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 Estaba no. diciendo, bueno, que hoy vamos a hablar, ¿qué es inspiración? ¿Qué es inspiración y quiénes necesitan estar inspirados, inspiradas? Entonces, vamos a reconectar con un tema apasionante para recargarnos de energía para el 2021 que ya está casi a las puertas, ¿cierto? Exactamente. Y hay que recibirlo con todos los poderes. Con todos los poderes, Anita. Así es que comenzamos, si te parece, definiendo un poquito esta palabra, porque esta palabra de inspiración, pues se puede utilizar en diferentes ámbitos, ¿no? Y tiene también otros primos, otras hermanas que vamos a ir conversando también de esos otros conceptos. Pero ¿qué te parece si, bueno, antes de que comencemos, mira, otro saludito por acá, Patricia Torres, amanecido inspirada, dice, buenas tardes, Ana María Laura, un Muchas abrazo, gracias por estar presente, Patita. Muchas gracias. bendición. Bueno, entonces, Anita, tenemos esta palabra de inspiración. ¿Qué te parece si comenzamos un poquito haciendo la diferencia entre inspiración y expiración? ¿Sí? Como para Bueno, entrar por este lado es más, biológico. para no hacerlo teórico, lo vamos a hacer práctico. Los voy a invitar a tomar una profunda, deliciosa y sabrosa inspiración a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Y expiramos. Bueno, esa es una de los significados biológicos. Tiene que ver con la biología. Nosotros inspiramos y expiramos y es parte del proceso de respiración humano. Y si no respiramos, nos morimos. Si dejamos de inspirar, nos morimos, ¿verdad? Y está el otro significado que tiene que ver un poco con la iluminación, que tiene que ver un poco con la creatividad, que tiene que ver con aquello de eureka, o como decimos acá, me cayó el 20, lo encontré muy bien. Entonces, estos dos significados, platicábamos con Laurita, ¿qué tienen en común? Porque algo tienen en común, ¿verdad? Y Totalmente, Anita. lo que tienen en común, la plataforma común de ellos es que los dos significados son dadores de vida. Una, vida biológica, y el otro significado es la vida que a través de la inspiración tú, yo y todos le podemos dar a un proyecto, a una canción, a un poema, a una manera de vivir también. O sea, el vivir, pues se puede vivir inspirado y se puede vivir no inspirado. Y hay una gran diferencia. Y entonces, No, y Laurita, ¿quién escuchándote, necesitarán claro, vivir ¿no? Y inspirado? escuchándote, yo me imagino así como, ¿qué hay a mi alrededor que lo puedo invitar a mi interior, a mi ser interior, ¿verdad? Entonces son todas estas cosas, todos estos detalles
Todas estas frases podrían ser imágenes. Y si pienso, por ejemplo, en aromaterapia, en colores, ¿sí? En sonidos que de Texturas. repente, texturas, exacto. Entonces, todo aquello que está a tu alrededor y que de pronto tú invitas de alguna manera a que eso entre y genera esa inspiración, ¿no? O sea, esto es algo que no se puede explicar, que solo en los humanos es factible, ¿cierto, Anita? Es factible y tiene un toquecito de místico, de misterio, bueno, esto acuérdate que esto de la inspiración tiene sus orígenes allá en Grecia, cuando las personas, al principio este término estaba como más enfocado a los escultores, a las artes en general. Entonces, y era la inspiración más de carácter extrínseco, es decir, externo, porque ahí en la Grecia buscaban las musas, de tal suerte que estaba la musa de la música, la musa de la pintura, es decir, aquella mujer, porque eran femeninas, que inspiraban la creación de obras. Y ¿Sí? mira qué interesante, porque fíjate que si lo contrastamos con, bueno, con lo que recientemente se estudia, ¿no? Todo, digamos, esta musa externa de pronto caería en este contexto de una motivación extrínseca, digamos, si lo describimos un poco en nuestra era y con lo nuevo que se estudia, ¿verdad? Eh, y, pero en aquella época, como tú dices, esa musa, era eso externo que estaba ahí, que te provocaba. Mira, por aquí tenemos, Patricia nos dice el arte, ¿sí? Nos dice también las musas, ¿verdad? Que son todas esas cosas que están fuera y que de alguna manera, pues en la Grecia les inspiraba a estos grandes filósofos, ¿verdad? Cuando decían vamos a buscar las musas. Sí, sí, y había musas, como te digo, para cada una de las artes, para la música, para la pintura, para la escultura, cada uno tenía su musa. Y bueno, ahora ya no se habla de musas, pero todavía hasta el tiempo de Agustín Lara, él decía que María Félix era su musa. Imagínate qué lindo, ¿verdad? Bueno, lo hablábamos contigo, ¿verdad? Que hay, por ejemplo, a mí me inspira escucharte, a mí me inspira aprender de personas como tú. Entonces, el tener un referente, el tener personas, el tener personas, sí, que te inspiran, que cuando conectas con estas personas, pues te da esa inspiración o que alguien te escribe y te diga, oye, eso que publicaste me ha hecho pensar en algo, me ha ayudado, ¿verdad? Entonces, no sabemos, Anita, las musas o los musos, ¿verdad? Porque también hay hombres que También inspiran, musos. ¿verdad? Entonces, las musas y los musos, que pues, ¿de quién podemos ser? ¿Sí? Exactamente, porque fíjate que al final del día, yo creo que todos, absolutamente todos, sin excepción alguna, cada ser humano sirve de inspiración a otro ser humano, fíjate. Qué bonito, qué bonito. Eso, Y, eso y sería espectacular, que siempre se dé. ¿Ah? inspiración para lo que debes hacer e inspiración para lo que no se debe hacer. Sí, bueno, ese es otro tipo más bien de lecciones aprendidas, ¿verdad? ¿Quién te muestra cómo no ser, qué no Exacto. hacer? Te inspira a no hacer. Te inspira a no hacer así, de esa manera. Y bueno, hay mitos de la inspiración, Anita. Tenemos algunos mitos de la inspiración precisamente por toda esta historia antigua en donde se creía pues que esto estaba ligado, sobre todo en aquella época, que el arte, la cultura, la escritura eran cosas que estaban ligadas a cierto tipo de personas, ¿verdad? No era para todo el mundo, ¿verdad? Porque en aquella época, pues, incluso escribir era un privilegio. Ya no se diga tener acceso a estos papiros y a estas
a estos documentos o jeroglíficos que contaban historias. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de estos mitos? Mira, yo pienso que uno de los grandes mitos es que la inspiración era únicamente enfocado en los artistas. Es decir, una persona, un cocinero, jamás iba a necesitar inspiración. Eh, a ver, una costurera jamás necesitaría inspiración. ¿Por qué? Porque estaba confinado el término de la inspiración a las artes, a las musas, como decía Patti. Pero en realidad el tiempo ha cambiado y los estudios neuronales de las neuronas han cambiado también. Y cuando surge todo el tema de la creatividad, entonces ahí nos damos cuenta que esto de la inspiración no está confinado a los artistas, porque al final del día, nuevamente, todos y cada uno de los humanos somos artistas en las diferentes áreas en las que nos ocupamos. Y mira qué importante, porque hoy día y más que nunca se necesita inspiración para poder innovar, para poder crear, porque es una, dijéramos, exigencia del siglo XXI, ¿sí? Es una Mira exigencia. que, y mira, aquí Patti nos dice, mira, pero solo el que tiene poesía en el alma oye las musas, dice, mira, ¿ves? Sí, Muy lindo. que tenga esa inspiración interna. Y también aquí tenemos un saludo de Gustavo Melgar, bienvenido, qué bueno que estén ¿No? en conexión con nosotras. Y Patricia nos dice, decía Edison que la invención es el 10% inspiración y sudor y 90%, no, ¿cómo sería? 10% de inspiración y sudor el 90%, por Exactamente. supuesto, porque no basta con inspirarte, ¿verdad? Hay que pasar a No. la acción. Y O bueno, sea, con esto que porque, tú, claro, perdón, y con esto que tú decías, Anita, antes tú te recuerdas que el poder salir en una transmisión de video era algo que solo era factible si había un canal de televisión, exacto. ¿sí? Y mira ahora en el año 2020, ¿qué ha pasado? ¿Cuántas personas tienen la oportunidad de inspirar conectados a través de estos medios digitales? O sea, para que veamos, contrastar lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? De estos mitos y de estas personas pues, que pareciera que eran únicos los que podían, y ahora hemos llegado a un año en donde cualquier persona con un teléfono y con un canal de YouTube o una red social se puede parar y transmitir un mensaje. Imagínate el contraste, no solo para rescatar lo que tú estabas comentando. Exactamente. Y con lo que Patti mencionaba, mira, hay una característica de la inspiración y es que la inspiración es un instante, es un lo tengo, Eureka. lo tengo. Y entonces ahí me surge la idea que, bueno, para verla plasmada es ese 90% de que tenemos que echarle ganas, pues. Entonces, a pura inspiración no se hace nada, o sea, es la combinación de ese darte cuenta y poner manos a la obra, ¿sí? Entonces, ese puede ser otro de los mitos, pensar que con solo la inspiración ya estuvo. No, no es cierto. No es cierto. Sí. Es como la chispa, ¿verdad? Es Esta la es como la chispa, chispa, es la exacto. chispa, es lo que Ujú. detona, es lo que puede detonar la energía para accionar, porque de pronto, y tal vez podríamos conversar un poquito de eso, ¿no? Eh, sobre cómo detonar esa energía, sobre todo, Anita, en esta época en la que han habido tantos cambios, hemos estado sometidos a tantas adaptaciones. Bueno, no sé tú, ¿verdad? Y no sé el resto del mundo, pero tengo la impresión que ha sido, o sea, es como cambio, me adapto, hay otro cambio, me adapto, vuelve a haber otro cambio, me adapto. O sea, hemos estado en tanto cambio durante este año que puede llegar un momento a que esa inspiración baje un poquito, ¿sí? Entonces,
hablemos de situaciones que pueden hacer bajarla, esa llama, como que esa chispa, vaya para abajo, y cómo vuelvo a detonar esa chispa, cómo vuelvo a encender la chispa de la inspiración. Mira, fíjate que, es decir, todo depende de los anteojos que nos pongamos, pues, y de la actitud que tengamos ante los cambios. Porque en esta época donde hubo cuarentena, confinamiento total, esto causó un impacto espectacular en todos. Algunas personas, su inspiración desapareció porque el miedo las trastornó, es decir, al caer presa del miedo, inmediatamente la inspiración desaparece, porque la inspiración necesita otro tipo de entorno para poder surgir. Pero hubo otras personas que ese impacto las hizo inspirarse en crear nuevas formas de negocio, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de alimentarse. O sea, era algo que no habían visto ni previsto y de repente fue como, ¿cómo salgo de esto? Y llegó la inspiración y lograron encontrar camino. Y como la inspiración viene de la mano de la creatividad, de la mano de la innovación, yo he estado conversando con muchas personas porque estoy dando un seminario sobre autocuido ante el COVID. Estamos trabajando qué les pasó en la cuarentena. Y yo estoy asombrada de cómo mucha gente encontró camino, encontró iluminación, encontró luz, a pesar del impacto que hemos vivido, pues. Entonces, creo que en parte también depende de con qué mirada estamos viendo esto que viene, esto que me sucede, esto que experimento, con qué mirada lo vivo. Y realmente ahí volvemos a lo mismo. Esta inspiración viene de afuera o la puedo tener yo en mi interior. Y las personas que logran son las que han logrado encontrarla en su interior, porque la musa desaparece, porque sale corriendo, porque se asustó. Y ahí entonces viene, Anita, este poder de adueñarte de tu actitud, ¿sí? De adueñarte, de reconocer, ¿verdad? Como tú bien lo dices, que pues han sido momentos desafiantes, pero hay personas y habemos personas y espero que todos los que estemos acá pues seamos de esas personas que estamos buscando adueñarnos de nuestra actitud, dejar de resistir, ¿verdad? Porque eso nos quita energía. Cuando esas situaciones adversas se presentan y yo resisto a la situación, pues eso me quita energía, ¿verdad? Entonces, creo que es algo importante y lo que tú mencionas de este grupo de personas, aceptaron, ¿verdad? Aceptaron cuál era la nueva realidad y soltaron, ¿verdad? Soltaron lo que ya no estaba en ellas, eh, cambiar para poder entonces recuperar ese poder interno. Por acá, mira, nos dice Jackie Rosales, mira, por regla general, todo cambio trae crisis. Y también Patricia nos dice, fe es amor, duda es miedo. Y toda crisis es oportunidad. Y por acá está nuestra querida Anita Ruiz, que desde Chile te manda un mega abrazo. ¿Ah, Anita? Y la Anita Ruiz hoy está lejísimos, anda en el sur de Chile, lo lejos, 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 y desde ahí nos está conectando. Muchas gracias, amiga mía. ¿Ves la inspiración que causa conversaciones para inspirarte, verdad? Entonces, bueno, Anita, ¿qué opinas tú en situaciones en donde, por ejemplo, hay esa sensación o esa emoción de resignación, donde la gente a veces, pues, se resigna a algo, ¿no? O cae en esa actitud de resignación.
cómo podrían detonar o conectar con la chispa de la inspiración. ¿Qué opinas tú? Yo creo que primeramente hay que reconocer que hay una crisis, ¿cierto? Dentro de la crisis, yo tengo que saber, bueno, ¿qué quiero? O sea, pero tengo que hacer un alto. Y muchas veces, cuando la crisis llega, las personas no hacen este alto, este mirar internamente sobre qué quiero, cómo voy a abordar la crisis. Y si tú no te haces esa pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué hora va a surgir la inspiración? Porque lógicamente, cuando solo te dejas llevar, es decir, el agua te está pasando encima y tú te estás ahogando. Imagínate, ¿no? Pero si de momento no, voy a dar la espalda para pensar, para resguardarme un poco y para ver qué hago, entonces ahí te empiezas a preguntar y va a surgir una respuesta, porque la inspiración es una respuesta a algo que yo pido. O sea, la inspiración no llega de la nada, es algo que yo vengo pensando. A mí me gustaría, no sé, me gustaría escribir una novela, pero no tengo idea. Me gustaría escribir, pero no. Y de repente hay un momento en que, ya sé, yo soy buena para esto y tengo el otro, pero tú ya te lo has planteado. No sabes cómo, no tenés idea, pero en eso viene esa inspiración que, como digo, como tú dijiste al principio, puede ser por algo que vi, por un color que vi, por una textura que toqué, por algo. Pero démonos cuenta que no viene de la nada, siempre surge por un deseo interno, por un deseo personal. Y quizás ahí entonces, Anita, aprovechar ese momento, ¿verdad? O sea, escuchándote, a mí me conecta con aceptar tus posibilidades de acción inmediata, de Y tus, transformación, y tus de poder, potencialidades también. y tus potencialidades, exacto, como que sea algo como conectar con esa ambición activa por generar una mejor situación y por verme como persona que puedo hacer algo por esa situación en medio de muchas cosas que definitivamente pues no están en nuestro control, escapan de nosotros el poderlas controlar. Fíjate que quiero contarte que de estos talleres que estoy dando, la mayoría de personas tiene una característica, son personas emprendedoras. Y Entonces, bueno, las habilidades emprendedoras son de vida, no solo para un negocio, eso es bueno decirlo, exactamente, ¿verdad? Las puedes exactamente, ocupar para la vida diaria. exactamente. Entonces, es impresionante cómo el desarrollo que ellos han tenido a lo largo de su vida siendo emprendedores, viene la crisis y ellos han visto cómo salir adelante, pero impresionante. Entonces, para terminar y que esto quedara clarísimo es, hay veces que la gente piensa que la inspiración viene, sí estaba viendo así y de repente no, no es de repente, sí de repente llega, pero tú ya tienes un camino trazado, o sea, ya tú tienes una idea de lo que quieres, ya tú tienes un deseo, o sea, ese deseo de que no sabes cómo, ahí es donde aparece como por arte de magia. Así es la cosa. ¿Cuándo aparece esto? Cada quien tiene sus momentos de inspiración. Yo te cuento, yo cuando me estoy bañando, que no estoy pensando en nada más que qué rica el agua, de repente, o cuando voy despertando, ya sé cómo es, ya sé cómo es. No le había hallado modo, pero entonces, qué importante es que cada uno de nosotros nos demos cuenta a dónde hay gente que comiendo, hay gente que haciendo Bueno, ejercicio. Einstein, hay una historia de Albert Einstein que él iba en el tren, ¿verdad? Cuando iba en este tren y en este tren, en este viaje de una ciudad a otra, se le vino todo el tema de la relatividad, ¿no? En un viaje. Por eso es que te recomiendan muchas veces que para
conectar con esa inspiración. Por ejemplo, a mí en mi caso, lo que yo descubrí en esta pandemia es que dibujar a mí me genera un flow, una fluidez tremenda. Entonces yo encuentro mucho tema de inspiración al dibujar, al pintar, por ejemplo, ¿verdad? Que para mí es ese flow en donde se me vienen muchísimas ideas. O otra también que me ha pasado es cuando corro, y sobre todo en montaña. Cuando me voy a correr a montaña, entre árboles, ¿verdad? Es una sensación en donde se te vienen tantas ideas, donde cruzas cosas, y por eso dicen que es bueno, en el baño no sé cómo le harías, Anita, pero recomiendan que anotes en ese momento, o sea, o estás dormida, dormido, a lo mejor a alguien le ha pasado acá, dormido, dormida, tuvo un sueño, y entonces es bueno tener al lado de la cama algo donde anotar para que esa idea la rescates, ¿no? Porque así como viene la inspiración, se te puede ir la inspiración también. O sea, ¿Qué sí, opinas? sí, bueno, se te puede ir, pero la idea te queda. O sea, a mí, a veces, por ejemplo, ¿cómo le pongo a tal cosa? Y de repente, así, llegó la inspiración. También la inspiración puede ser extrínseca, como dijimos, viene externamente. A lo mejor ver a una persona, escuchar hablar a una persona, a lo mejor un color. De repente veo el color y digo, por el momento, este color a mí me Ahí inspira. no, te iba a decir que ahí tienes tu color que te inspira, el color morado, el color de Anita, mire. Inspira, así. Entonces, eh, descubrir en cada uno de nosotros, y que creo que es importante, porque aquí hablamos cosas que nunca se hablan y cosas que muchas veces no pensamos tampoco. Entonces la idea es, bueno, preguntarte, ¿hay algún color que a mí me inspira? ¿Hay algún sabor que a mí me inspira? ¿Hay alguna acción que a mí me inspira? ¿Qué personas me inspiran también? ¿Sí? Te Entonces, voy a eso es mostrar unos importante. mensajes para que te inspires. Te voy a mostrar unos mensajes para que Gracias. te inspires. Porque aquí hay personas que inspiran. Mira, nos dice Jackie Rosales, a mí me funciona la introspección. Mira qué interesante, Jackie. Vamos a hablar de eso con Anita. Y también nos dice Patti, la inspiración necesita de una base de autoestima para que la llama se encienda. Y un saludo de nuestro querido doctor José Montoya, bienvenido, ya nos hacía falta que Bienvenido, estuviera por bienvenido. aquí. Maxito, qué alegría. Bueno, entonces mira, ya que habla sobre la introspección, el acto de introspección, y Patti nos habla sobre esa base de autoestima que enciende esa llama y que muchas veces, pues estas situaciones que hemos conversado, y sobre todo cuando hay pérdida de control, hay algo que no controlo, puede generar esta sensación de pérdida de poder y la autoestima también se ve afectada, ¿no? ¿Qué opinas, Anita? No, vaya, fíjate que cuando estaba hablando yo de que tú ya traes, cuando la inspiración surge, tú ya traes un camino andado. Y ese camino andado, lógicamente, no es externamente, sino que es internamente. Y tú te has visualizado con la capacidad de, o sea, tienes esa autoestima, te has visualizado con la capacidad de poder crear algo, de poder realizar algo, pero no tienes todavía el cómo hacerlo, no lo tengo claro. Y ahí es donde surge esa claridad en la inspiración de, uy, sí, ya me di cuenta cómo es. O sea, y fíjate que la inspiración no surge cuando te estás quebrando la cabeza. No, La no inspiración, estás en flow, no estás en flow, exactamente. en ¿Sabes fluir, cómo en es? fluir. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me pasa, a mí me pasa. Quiero acordarme de una palabra, del nombre de alguien. Y de repente, ya estuvo, está bien, no me acuerdo, no me importa. Me he terminado de decir, no me importa cuando, o sea, al desconectar, entras Exacto. en flow, en fluir, en el fluir, y cuando entras en el fluir, se descompresionan las neuronas, ¿sí? Y Sí, dejan de estar, totalmente.
Y al descompresionarse, al estar tranquila, ahí es donde surge. Por eso tú hablabas del caminar, del subir la montaña, yo del bañarme, que niña no es mayor situación. Entonces, ¿cuánto tiempo me doy yo para poder buscar que esa brasa encienda, que esa llamita ilumine? Si yo vivo en un estrés total, si yo vivo en el corre-corre, es muy difícil. O como tú me lo mencionabas, si estoy apresada por la crisis y por el miedo, no, ni No con miedo, fluyes. lo único que me Es van a que la salir son fantasmas, preocupación, lo claro, único que me van a porque salir son y es fantasmas. válido, pero ojo, es válido. No decimos que no hay, no hay que, no es, o sea, no es cierta la situación. Puede ser que la situación sea real, ¿verdad? Pero es como distinguir hasta dónde esa situación no está bajo mi control, o sea, y qué sí está bajo mi control, qué sí puedo hacer, con qué sí puedo conectar para fluir, ¿verdad? Y yo creo que algo importante que tú nos dices, Anita, de pronto, si hemos sentido que en ese caminar hemos caminado y hemos avanzado y de repente hay cansancio en ese caminar también y necesitamos inspiración, entonces aquí es donde viene la invitación. ¿Qué puedo hacer de diferente hoy para reconectar con esa musa o con esa creatividad o con ese eureka, ¿verdad? Albert Einstein lo decía, si sigo haciendo lo mismo, voy a seguir obteniendo los mismos resultados. Exacto. Entonces, de pronto, a veces insistimos en algo y no se da. Y como Anita lo dijo acá ahorita, bueno, soltémoslo y fluyamos, que cuando se suelta, viene la respuesta, cuando se suelta, conectamos con esa creatividad. Entonces es como, ¿qué hacer para recuperar esa? Porque ¿quiénes necesitan inspiración? Esa fue nuestra pregunta de hoy, ¿cierto, Anita? Exactamente. ¿Quiénes necesitamos inspiración en el 2020? Y la respuesta es todos, absolutamente todos. Y vea una cosa, al principio dijimos que tenía dos significados, pero a la larga y a la corta, para yo poder tener esta inspiración no biológica, ¿sí? Tengo que inspirar, porque en el momento que inspiro plácidamente, no respiración corta ni agitada, no, yo inspiro plácidamente, en ese momento surge esa inspiración no biológica. Es decir, que con mi cuerpo tenso, con mi inspiración corta, la inspiración de las musas no surge. Me encanta ese ejercicio de conectar la inspiración biológica con la inspiración creativa, ¿sí? Mira, por acá ha llegado nuestra tocaya, Laura Flores. Qué lindo que estés acá. Bienvenida. Gracias por Bienvenida. acompañarnos y gracias porque somos inspiración mutua. Entonces, definitivamente, Anita, creo que es válido en algún momento de vida sentir que esa llamita se apagó. También es válido en un momento de vida hacer esta pausa, porque creo que es importante esta pausa, ¿verdad? La pausa de decir, bueno, ¿cómo puedo volverme a reconectar con esa inspiración? ¿Cómo puedo conectar con ese momento de eureka? Y como tú lo decías, Anita, el conversar con otras personas, el trabajar con otras personas. Por ejemplo, a mí me sirve mucho cuando conecto con personas que piensan diferente, que me dan ideas totalmente distintas, me suma mucho, porque sería terrible pues tener 5 Lauras, ¿verdad? Y no hablo de Laura Flores, sino que 5 yo, no, por favor, no. Yo creo que el mundo necesita solo una versión de cada uno de nosotros, Y la ¿verdad? mejor
¿verdad? Ah, y la mejor versión. Pero aún Sí, hasta tu mejor versión necesita de esas musas externas, de esas personas con las que poder conectar y hablar de cosas totalmente distintas, de perspectivas totalmente diferentes, ¿no? ¿Qué opinas, Anita? definitivamente, y como siempre digo, los seres humanos, por naturaleza, necesitamos interconexión. Y es a través de la interconexión que nosotros nos nutrimos, ¿sí? Y que nosotros nos inspiramos, aunque no nos demos cuenta. Y muchas veces no se reconoce por falta de humildad, pero en realidad nosotros nos nutrimos, como tú bien dices, Laurita, me encanta platicar con otra gente que me diga cosas diferentes. O sea, en esta diversidad encontramos nosotros inspiración total, porque cada persona es un mundo. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio entre qué, lo que nuestra amiga nos escribía, introspección, o sea, preguntarme primero, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi sueño que yo quiero llevar a la realidad? Pero todavía no tengo idea cómo. Entonces, ¿a dónde vamos a encontrar la inspiración? Pues en nosotros, una parte, y en el externo, otra parte. Esta, este juego afuera, adentro, nos va llevando a encontrar y hacer camino. Y un camino inspirado, porque cuando yo voy en el camino y ya me he dado cuenta que todas las personas me pueden dar un poquito de inspiración, mi camino está iluminado, ¿sí? Y me es más fácil, muchísimo más fácil, porque tengo mi inspiración interna, pero a la vez tengo la luz de todos los que me rodean. Entonces, ese equilibrio entre qué quiero y qué me dan otros, que me enriquece para poder seguir adelante. Creo que eso es lo que yo veo, Laurita. No, va maravilloso, Anita, conectar con esa introspección. Y yo le sumaría también a eso que tú dices, la gratitud, ¿verdad? Creo que la gratitud eh, sobre lo que tenemos, sobre las personas queridas que tenemos, eh, los momentos vividos, los talentos que Dios nos ha dado, también lo que no nos ha dado, ¿verdad? Yo creo que también hay que agradecer los talentos que no nos ha dado, que probablemente se los ha dado a otras personas que están a nuestro alrededor y que pues ahí hacemos estas complementariedades. Y Mira, lo por que no nos aquí, ha dado no lo necesitamos, Laurita. no, no, no. Mira, por aquí nos dice Laura Flores, dice, me ha pasado muchas veces de sentirme desanimada. Sin embargo, siempre hay personas que nos ayudan a seguir. Infinitas gracias por cada inspiración, Laura, que nos da. Bueno, aquí estamos con Anita juntas en esto y maravilloso espacio que hemos construido. Y mire, Jackie Rosales dice, en una época diseñé cerámica y mi jefe me mandaba a dormir un ratito después del almuerzo. Él decía, la siesta creativa. Y sí, a veces funciona, dice, mira, y gracias ahora son mis lucecitas Laurita y Ani, dice, ay, Gracias, qué Jackie. linda. Pues ustedes son nuestras musas, ¿verdad, Anita? Porque realmente conectarnos con ustedes y escucharles, pues es algo que también nos nutre a nosotros, porque sí o no, Anita, también Mira, nosotras necesitamos inspiración. ¿Ah? bueno, nosotras todas las semanas hacemos un ejercicio de inspiración, porque cada vez que vamos a elegir el tema, pues de veras, no nos están preguntando, pero hay días que es miércoles, ¿y cuál tema, cuál tema, cuál tema? La musa, que Ya, aparece. sí, pero ya estamos programadas que hay un límite de tiempo en el que surge la inspiración, tal Sí. tema. Y surge, y también otro tip para ustedes, a veces surge de diferentes lados. Por ejemplo, han habido semanas que yo he estado con mucho trabajo, muy cargada de cosas, y de repente me llega el mensaje de Anita. ¿Qué opinas de este tema? Y probablemente otras ocasiones Anita, pues también ha tenido sus semanas, ¿verdad? Y entonces ahí aparezco yo
Y es una cosa muy bonita porque tenemos tiempos distintos, actividades distintas, compromisos distintos, vidas distintas, estilos totalmente distintos, pero eso es mágico. O sea, creo que eso hace la magia, que seamos personas distintas, pero tenemos un objetivo común, que es generar un espacio de inspiración, ¿sí? Y creo que yo rescato esto y te digo, Anita, me siento con mucha gratitud porque es un proyecto que ha ido caminando, que es de apoyo, digamos, de responsabilidad social y que se nos ha dado muy bien, ¿verdad? En mi opinión, o sea, se nos ha dado muy bien en el hecho de que nos conecta y nos inspira a nosotras, ¿sí? Entonces, claro, como tú dices, el inspirarnos a nosotras puede ayudar a otras personas a, a que se inspiren, ¿no? Pero bueno, esa fue mi humilde opinión. ¿Tú qué opinas? Yo, mira, a ver, mi sentir es de una profunda gratitud contigo. Además, te agradezco que entre todas las diferencias no mencionaste una, la edad. Bueno, Muchas gracias. Anita, soy de 1900 ayer, yo también. Entonces, mira, Físicamente es una cosa, a lo ¿verdad? mejor ¿Verdad? internamente eres más joven que yo. Ay, yo. Bueno, pero sí, profundamente agradecida, mira, primero por la inspiración que el universo nos dio de hacer este espacio, definitivamente. Y luego, pues, ha sido un trabajo en equipo muy disfrutado, muy fluido, muy sin síes ni no, es solo sí, 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 vamos, vamos, vamos. Y luego muy agradecida con todas las personas que se han conectado y que ven el programa posteriormente. Eh, eh, y ha sido una experiencia inspiradora para mí. Así que yo te lo agradezco profundamente porque, como te dije, yo a lo largo del camino veo que cada persona me da un poco de inspiración para seguir adelante, pues. Tú que te dedicas a lo mismo que yo, a dar capacitaciones, de repente uno puede sentarse y dar una capacitación y estar bien cansado, pero la gente que tiene, el amor que uno le tiene a la gente, el honrar el oficio que hace, te inspira y el cansancio desaparece. Y esa es una de las magias también de la inspiración, porque la inspiración también prima hermana de la motivación, ¿verdad? Y de la Totalmente, creatividad. totalmente. Es decir, ahí va todo caminando y va formando eh, una amplitud donde la vida se va viviendo con plenitud. Y yo creo que eso es lo importante. Así que guardemos ese equilibrio entre lo interno, lo externo. Y sí, definitivamente de acuerdo. Tenemos días en que estamos a veces un poco deprimidos, pero pasa alguien, una palabra, Una sonrisa, una sonrisa, una una palabra, mirada, un abrazo, un abrazo. aunque sea así de codito. Y muchas veces, es más, ni necesitas conocer a la persona, ni la Mira, necesitas. eso que tú dices, Anita, de verdad, es tan importante porque la motivación y la inspiración son primas hermanas. Y a veces necesito ese toque de inspiración para activar la motivación, ¿sí? O sea, activar esa motivación intrínseca. Entonces, puede estar en una persona, puede estar en un libro, puede estar en una imagen, puede estar en una conexión con ese ser superior, ¿sí? Con esa energía espiritual, independientemente de la religión de cada quien, pero conectarme con esa energía eh, eh, del universo, ¿verdad? De la con Dios, naturaleza. con la naturaleza, con cada detalle que hay y, y por muy dura que haya sido la vida o la situación o la pandemia o lo que quieran, reconectar con ese propósito de vida, ¿sí? Reconectar con ese para qué estoy aquí, para quiénes estoy aquí. O sea, cuando hablábamos con Anita y decía,
¿cómo le ponemos al programa de hoy? ¿Quiénes necesitan inspiración? Y cuando la respuesta es todos, ¿sí? Entonces a mí me surge también la pregunta, pues, ¿para qué o para quién necesito yo inspirarme? ¿Sí? ¿Quiénes dependen de tu inspiración para poder avanzar? ¿Verdad? Y entonces, y yo también necesito inspiración de otros. O sea que esta es como esta película de la cadena de favores, ¿verdad? Alguien te inspira, yo me inspiro, yo inspiro a otros, tú te inspiras y tú vas e inspiras a otros. Y la invitación sería entonces, ahora que estamos en diciembre, ¿a quién? O sea, ¿cómo me puedo inspirar para tocar la inspiración de alguien más? Como que fuéramos fosforitos y entonces al encenderme yo, logro encender la llamita de otra persona. Con una persona que cada quien incendiéramos su llamita, pues va a ser un diciembre de amor y de gratitud, De mucha pese luz. a las dificultades. Un mes de luz, exacto, Anita. Un mes Un de mes luz. de luz. Bueno, Laurita, me voy más inspirada que nunca. Anita María, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo que has hecho para estar acá. Y por supuesto, ¿verdad? Creo que hoy más que nunca cae bien el dicho que decimos al cerrar los programas que dice, No no te te preocupes. preocupes, Ocúpate. ocúpate, ocúpate en encender la llama de la inspiración en este diciembre 2020. Anita María, Muchísimas gracias. un Abrazo grande. abrazo con todo mi Que cariño y a cada uno de ustedes. la Muchas inspiración gracias. sea en sus corazones. Muchas gracias. Nos conectamos en la próxima. Un abrazo con inspiración. Chao, chao.